En la calle. Dos y 13 minutos de la tarde, amigas y amigos, y a pesar de las dificultades con la conectividad, comenzamos nuestra agenda de entrevistas dándole la bienvenida a Emilio Graterón, dirigente político, analista, investigador, presidente de la Fundación Madiva. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, qué placer, qué gusto saludarte. Bueno, saludarte aquí al aire, porque nos saludamos con frecuencia en la acera. Así es, en el vaivén, en los corre-corres periodísticos. Gracias por atendernos. Emilio, se habla de diálogo, obviamente al presidir una fundación que lleve ese nombre, Fundación Madiva, pensamos en las herramientas necesarias o en los elementos necesarios para que haya un buen espacio de diálogo en nuestro país. ¿Nos escucha? Sí, sí. Efectivamente, en los momentos de crisis, de mayor crispación social y política, pues a veces hablar del diálogo y de la construcción de la paz con la presencia de discursos en posiciones muy extremas es difícil y sin duda es poco popular. Sí. Yo he pasado por eso varias veces en estos más de 20 años que tenemos con la Fundación Madiva y promoviendo el mensaje de Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, que logró transformar un país que también estaba sumido en una dinámica de posiciones enormemente extremas y radicales y duras. Y él lo logró. Y por eso yo tengo fe de que también en Venezuela podemos lograr establecer el camino de la paz y el entendimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer para establecer ese camino de la paz y el entendimiento? Si tomamos el ejemplo justamente de a quien se honra con la Fundación Madiva. Mira, lo primero es la existencia de un diálogo real y sincero de las partes, de los elementos de la sociedad, de los liderazgos de la sociedad. Pero por otra parte, y es una cosa que me ha tocado, por lo menos lo he vivido yo en los últimos 2 meses, de decirle a cada persona con la que hablo que la sociedad venezolana también lleva muchos años con un pensamiento extremo de suma cero, ¿no? Eres amigo o enemigo, estás o no estás. Sí. Que ha roto familias, que ha roto amistades, que ha roto dinámicas económicas, que ha roto muchas cosas. Pero hay otra realidad, que es la realidad que muchos venezolanos nos ha tocado vivir desde hace muchos años, ya tristemente, que es tratar de sobrevivir. Y cuando muchos venezolanos nos hemos dado cuenta que cuando nos dedicamos a construir un círculo de influencia económico, social y cultural, donde nuestra capacidad de influir pueda afectar positivamente ese círculo de influencia, empiezas a cambiar tu modo de ver las cosas. Y eso también lo hemos ido promoviendo. Hay mucha gente que está como muy deprimida, muy afectada, muy conflictuada con la realidad nacional que se está viviendo, y no se da cuenta que el primer cambio que puede lograr es llenando su círculo de influencia. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de influir en discusiones nacionales o internacionales, y tampoco tenemos la posibilidad de influir a través de la fuerza. Claro. Pero sí todos, absolutamente todos los que nos escuchan en este momento, tienen la posibilidad de influir en su círculo de influencia, y de influir positivamente, y de transformarlo y protegerlo. Y eso es un poco lo que hemos venido trabajando desde la Fundación, crear círculos de influencia económicos, sociales y culturales que sean sustentables desde el punto de vista económico, que sean resilientes y solidarios, y que además tengan la posibilidad de no ser afectados tan negativamente por la realidad circundante. Y eso es un primer paso, no es la solución total, pero es un primer paso. Es un primer paso para que todos cambiemos un poco la vibra, la onda, la manera de afrontar la realidad. Y si somos billones, lo que cambiamos esa realidad, incluso se empiezan a crear realidades paralelas casi,
a la realidad que se podría llamar realidad institucional o como lo quieras llamar, porque somos muchos los que vivimos en una dinámica de relación, de armonía, de encuentro, de sustentabilidad económica autónoma, que no es afectada por esas dinámicas. Obviamente el país necesita una transformación. Estos días hablaba con una persona y me decía, es que lo que tú estás diciendo es casi que una conversión, casi que religiosa. Prácticamente, sí. Y sí, bueno, quizá hay que hacer esa reflexión. Hay que hacer esa reflexión, el país necesita una conversión, de que cambiemos nuestros corazones de alguna forma, de sacar un poco las posiciones extremas que llevan a dinámicas de odio, de lado y lado. Sin duda, ¿no? Entendemos además que su mensaje es para todos los sectores. Conversamos con Emilio Graterón. Emilio, ahora pareciera que hay que empezar por desarmar, por decirlo de alguna manera, la palabra, el lenguaje, la forma como nos relacionamos verbalmente. Sí, ese es un primer paso. Hay toda una narrativa, un lenguaje, unos significados que incluso se han venido construyendo conscientemente, de cómo se establece la relación social en nuestro país. Y tristemente, en mi opinión, mucho de ese esfuerzo ha estado orientado en sembrar la división, en sembrar el odio, en sembrar la justificación de la discriminación. Claro. Y eso ha afectado a todos los sectores, absolutamente a todos los sectores, hasta territorialmente. Y yo creo que hay que hacer un primer esfuerzo, obviamente, del lenguaje. Y un segundo esfuerzo, creo yo, que era lo que te decía antes, de la perspectiva. Mucha gente siente, vive, padece, simplemente viendo las noticias y viendo lo que dicen o lo que expresan voceros que están muy lejos. Sabes que está hasta demostrado académicamente que los seres humanos tenemos como círculos de relaciones y que todos los seres humanos somos capaces de llegar solamente a una sexta, a 6 vueltas de esos círculos, de esas relaciones. De ahí para adelante, probablemente tú nunca vas a ver a la persona que estás viendo en la red social, o nunca vas a hablar con ella, o nunca vas a tener la posibilidad de influir o cambiar sobre esa persona, porque está demasiado lejos de ti. Entonces hay que preocuparse menos por esa gente que está tan lejos y preocuparse más por el entorno. Lo inmediato, lo que tenemos. Está al aire, Emilio, lo estamos escuchando. Esto se cortó de pronto. 2:21 de la tarde. Bueno, hemos tenido muchas dificultades para poder establecer esta comunicación telefónica con Emilio Graterón. Bueno, la lluvia sobre Caracas, en algunas zonas está lloviendo ya, en otras se esperan fuertes precipitaciones. Sí, Emilio, nos escuchaba que en ese círculo inmediato... Sí, está al aire, Emilio. Nos hablaba de ese círculo inmediato y de cómo hacer cambios allí también. Sí, entonces el llamado es a que todos pensemos en eso y empecemos a transformar nuestro círculo, a crear nuestro círculo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, que empecemos a trabajar en ir creando esos círculos sustentables, resilientes, de reconocimiento y armonía, que sumándose, uniéndose, interconectándose, un círculo humano con otro círculo humano, haremos una red enorme que probablemente cambie poco a poco la sociedad en profundidad, cambie la comunicación, cambie la forma de afrontar los conflictos, cambie el diálogo y comencemos como me decían, esa especie de conversión que necesita el país. Claro que es cambio, conversión. Otro tipo de cambio es conversión. 2:22 de la tarde, estamos conversando con Emilio Graterón, presidente de la Fundación Madiva. ¿Qué está haciendo la Fundación? Porque hemos visto una actividad grande en su local en Chacao.
venden Y hasta alimentos. loco me han dicho. Sí, lo vimos lamentablemente por salir a... Entendemos que la idea de las panelitas A era como un promover la pretexto, ¿no? panelita. Sí, sí. Pero ha sido muy divertido, muy bueno, muy enriquecedor, muy positivo. Nosotros decidimos poner la sede de la fundación a pie de calle con el programa de lucha contra el hambre que está al frente, que simula una bodega de los años 50 y que ofrece alimentos de alta calidad a muy bajos precios en la cantidad que la gente pueda comprar. Viene gente con 10 bolívares y se va con comida en la mano, viene con gente con 20 bolívares y se va con comida en la mano, y así. Y en la parte de atrás tenemos un salón de atención, y clases, conferencias, asesoría legal gratuita. Los lunes damos asesoría de defensoría del niño, porque tenemos una defensoría del niño y asesoría en materias de relaciones familiares. Los martes damos psicoterapia en la mañana. Los miércoles tenemos a los palmeros que vienen en las mañanas y rezan culebrilla y ponen ron de culebra en las torceduras y en los dolores de las articulaciones. Los jueves tenemos asesoría legal gratuita y los viernes tenemos juegos de mesa y bingo para las señoras de la juventud progresista. Así que ha tenido muchísimo movimiento en nuestra sede en esta nueva faceta de estar al pie de la calle. ¿En qué horario puede la gente acceder a todas estas actividades que están ofreciendo, Emilio? La gente se puede acercar a desayunar desde las 8 de la mañana y estaremos abiertos corridos hasta las 7 de la noche y casi siempre nos tenemos que quedar más tiempo porque la gente no se quiere ir. Pero de 8 a 7 de la noche y los segundos viernes de cada mes hacemos un almuerzo, hacemos 100 almuerzos y los regalamos a todos los que vienen. Que es la olla de sopa que hemos visto que está en la calle. Ajá, exactamente. Exactamente. Emilio, a ver, ¿piensa que este es un ejemplo que puede replicarse en otras zonas del país, que puede llevarse a otras zonas del país y que por esta vía se empiece a construir el reencuentro entre venezolanas y venezolanos? Sí, precisamente el local lo hemos diseñado como una especie de franquicia social, que estamos documentando con mucha precisión todas las cosas que hemos hecho y las cosas que estamos aprendiendo, los errores que hemos cometido, cómo se tienen que hacer, para que se cumpla la realidad, que en un periodo de 7 años tengamos un local como este en la entrada de cada barrio del país y que sirva de modelo, que se pueda poner en cualquier país del mundo, en cualquier sector popular, que requiera esas dos cosas, luchar contra el hambre y reconciliar a la sociedad. Y eso pretende ser como puntos de encuentro, puntos de activación en todos los sitios que podamos llevar adelante. Como este es el único por ahora, cada punto de este cambio de círculo lo va haciendo la persona que llega y sale convencida de aquí. Claro. Y va cambiando su círculo. Y hemos logrado bastantes personas que se sumen a esta idea, que algunos creen que es una locura. Emilio, ¿es conformista? Es una postura conformista de, bueno, no puedo a lo mejor hacer grandes cambios en otras áreas, me concentro en hacer pequeños cambios en una localidad. Yo creo que no, yo creo que es realista, yo creo que es poner los pies en la tierra y volverle a decir a todos que el primer cambio empieza por ti, que la sociedad venezolana está enferma en general, pero la sociedad venezolana no es un organismo amorfo o inexistente o teórico. La sociedad venezolana es la suma de todos los venezolanos. Claro. Y la mayoría de los venezolanos tenemos que resolver temas de cómo estamos afrontando la realidad, cómo la estamos viendo, cómo estamos construyendo nuestras dinámicas para poder comenzar una transformación profunda que realmente sea de largo plazo. Entonces, tenemos que hacerlo así, porque es que si no, ya lo hemos vivido en el corto plazo pasado, lo hemos vivido, sino los cambios esperados o los cambios deseados o incluso los cambios que se dan no terminan logrando el cambio que el país necesita, porque Claro.
se cambia la cabeza, pero no se cambia el sistema, o no se cambia el funcionamiento. Se cambian los actores, pero no se cambian las dinámicas. Entonces, en realidad no hay cambio. Entonces, por eso es que alguien me decía el otro día eso, que caramba, el planteamiento quizás de conversión, porque la conversión la hace cada individuo. Claro, por eso usted hablaba de hacer cambios también en el círculo inmediato de cada quien. 2:28, nos queda 1 minuto de conversación. Emilio, uno de los planteamientos de Madiba era el trabajar juntos con el diferente. ¿Lo ve factible en Venezuela? Es posible, porque somos venezolanos, precisamente. Cuando tú quitas el factor odio, el factor exclusión generado por los discursos extremos que se han dado y han invadido no solamente el territorio político, sino el territorio económico, social y cultural. Cuando tú sacas eso y volvemos a ser simplemente venezolanos, nos encontramos. Y te lo digo por experiencia. Aquí ha sido maravilloso. Tenemos conversaciones con personas que después se enteran que son altos jerarcas de una facción política de la zona o de otra zona, que es el jefe de no sé qué, de no sé qué sitio, de no sé qué cosa, de no sé qué. Ese tipo pasó la tarde aquí hablando con nosotros y después salimos. Y bueno, entonces ahí lograste una transformación, como también me ha pasado que estamos aquí con la gente, se tiene una caravana de vehículos muy llamativa y se bajan señores expulsados con unos chivos de la Asamblea Nacional o el jefe de uno de los poderes del Poder Ciudadano. Claro. Y visita aquí y sale feliz. Y al día siguiente vienen del otro lado y salen felices porque de la puerta para adentro dejan de existir esas cosas y somos venezolanos y ya. Y ahí es que empieza el diálogo, ahí es que empieza el encuentro, ahí es que empieza el reconocerse. En esa cotidianidad. Emilio, muchísimas gracias. Ojalá las personas se acerquen al local de la Fundación Madiba en Chacao, que además está a pie de calle, bueno, como usted lo ha reiterado. Estás invitada a la sopa del viernes. Muchísimas gracias, Emilio. Mucha suerte. Gracias. Chao. Hasta luego. Saludos. Gracias. 2:30 de la tarde despedimos esta conversación con el dirigente político, además investigador en esta área, tiene hasta un libro sobre este tema que hemos abordado, Emilio Graterón, presidente de la Fundación Madiba. Vamos a la pausa.